De parte de la comisión organizadora nos indican que las ponencias estarán a disposición de ustedes en el transcurso del día a través de un CD. Después de este viaje por los modelos procesales laborales comparados a cargo del doctor Manuel Carlos Toledo Filio, también tenemos la participación de otra ponente de nivel internacional, la doctora Alex María Cabas-Duica. Ella es juez novena laboral del circuito de Bogotá. Ingresó a la rama judicial en septiembre del 88, ya titulada como abogada. A partir de esa fecha ha laborado en diversos cargos como secretaria, oficial mayor y auxiliar del magistrado, luego como juez civil, penal, civil del circuito y laboral. Cursó especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales en la Universidad Externado de Colombia, de Instituciones Jurídico-Procesales en la Universidad Nacional, de Derecho Administrativo de la Universidad Libre, y también aprobó los cursos de formación inicial de jueces en el año 1999 y en los años 2004 al 2005 el de formación inicial de jueces y magistrados para optar como juez laboral del circuito de Bogotá, cargo que ejerce desde noviembre del 2007. Forma parte de los formadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla desde agosto del 2011, dictando el módulo de argumentación, argumentaciones orales y de simulacros de audiencias públicas. Invitamos entonces a la doctora Alex María Cabas-Duica para que nos pueda compartir la ponencia Fortalecimiento de la conciliación en la oralidad laboral. Gracias. Buenos días. Le doy las gracias al doctor de la Barra por esta invitación que nos está haciendo a mí y a mi compañera de Colombia, la doctora Marta Ruto Espina, para venir a compartir con ustedes experiencias que hemos tenido en el desarrollo de nuestra ley de oralidad en Colombia. Con la ley 1149 del 2007 se inició el cambio en la jurisdicción laboral en Colombia. Se empezó a hablar de oralidad. Todo el mundo creyó que esto era algo típicamente nuevo, pero resulta de que en Colombia el proceso oral estaba establecido para los juicios del trabajo desde el año 48. En un principio, como todas las cosas, se inició realmente un juicio oral. Con el tiempo fue dañándose esta primera costumbre del juicio oral y se transformó en un juicio dictado, escrito, lleno de papeles. Si se decía que se iban a hacer 3 audiencias de trámite, se transformaron en 100. 100 audiencias tuvieron procesos donde simplemente se iniciaba la audiencia y se decía que los abogados no habían llegado. Se iniciaba la audiencia y se recibía un testimonio. Se iniciaba la audiencia y se ordenaba un oficio. Se iniciaba la audiencia y se decía que el oficio no había regresado. Esto para no cansarlos, porque posteriormente cada uno de estos procesos tenían sus respectivas instancias. Total, que llegó un momento en que los despachos laborales tenían una presencia tan desastrosa que le tocaba a los abogados, a los empleados, a los funcionarios, caminar encima de los expedientes porque estaban tirados en los pisos. Los anaqueles ya no tenían espacio, los escritorios tampoco. Cuando vino la novedosa ley 1149, todo el mundo pensó que era novedosa. Novedosa no era, era rescatable del sistema que realmente debió haber operado siempre, oralidad. Esto es una situación que ha creado resistencia porque todos le tenemos miedo al cambio. Nosotros no somos proclives al cambio, por ello nos aguantamos un marido malo, nos da muchísimo miedo cambiarlo a uno nuevo. De eso trata la vida. Todo el tiempo el cambio nos lleva a unas situaciones que le inventamos tanta cantidad de excusas que creamos hasta leyes que no las creemos nosotros mismos. ¿Qué me ha dicho a mí la experiencia en estos 27 años casi que llevo en la jurisdicción y que tuve la fortuna de recorrer casi todo el departamento de Cundinamarca en un juez que se denomina promiscuo, que es el que conoce de muchas causas?
conoce de todas las cosas, pero la causa que más me molestaba, porque nunca la he podido entender, es la causa de esas querellas de tipo familiar, donde realmente lo único que importa es que el esposo no se vaya con la otra, porque desgraciadamente es más joven siempre. Entonces esto aquí creaba el conflicto. Cuando llego yo a la jurisdicción laboral, ya llego a la ciudad de Bogotá. Era mi propósito, era mi deseo. Quería ser juez de Bogotá. Lo que nunca me imaginé es que Bogotá iba a acabar hasta con mi tranquilidad diaria. ¿Por qué? Porque es que Bogotá tiene, en este momento, cuando yo entré, no éramos sino 23 jueces laborales. En este momento somos 41, más o menos. Para una población de más de 10 millones de habitantes, podrán imaginárselo. Estamos en este momento recibiendo unas 800 a 900 demandas al año. Les pregunto en oralidad cómo las vamos a resolver. Estamos viéndolo muy difícil, lo estamos pasando muy mal. Es Bogotá. Bogotá es un caso aparte de todas las otras ciudades, porque también Colombia tiene ciudades como Tacna, que son ciudades pequeñas, donde sí se puede ejercer realmente con mucho confort lo que es la oralidad. Yo vengo con una propuesta de conciliación y dirán ustedes que todavía no les he hablado de eso. Es que quisiera meterlos un poco en contexto porque yo abogo por la conciliación, quiero la conciliación, deseo que se vuelva una cultura, porque es que esta cultura no es conciliar una plata, no es conciliar una relación de trabajo, lo que trae es una cultura de paz. Nosotros estamos viviendo en este momento en Colombia y en Bogotá en especial, un asunto de tanta litigiosidad que realmente nos desvergüenza a nivel mundial. ¿Por qué? Si ustedes alguna vez escucharon una noticia de Colombia, estuvieron viendo que nos abocan varias cosas en este momento. Un proceso de paz con unos grupos guerrilleros que llevan más de 50 años desangrando el país. Pero esto no quiere decir que firmemos la paz con ese grupo guerrillero, sino se lleva la paz realmente a todas las instancias que existen en el país. Y el proceso laboral y las relaciones de los trabajadores no están aparte de esta situación. Deben ser fortalecidas para que podamos salir adelante. También tenemos en Colombia otra situación bastante difícil, y es que pasaron unos gobiernos que estuvieron pensando en achicar el Estado. Cuando yo digo achicar el Estado, estoy hablando de reducir los cargos de las plantas de trabajo de cada una de las empresas estatales. ¿Esto qué creó? Que el Estado sigue necesitando un personal para trabajar en esos departamentos y que tuvieron que vincularlos mediante una modalidad que denominaron contrato de prestación de servicio. Si ustedes escuchan hablar de un contrato de prestación de servicio, es un contrato particular donde están entregando son unos honorarios. Figura que se desdibujó cuando todo el mundo se terminó ese contrato y dijo, no señor, aquí existe un contrato realidad. Vamos a demandar entonces al Estado para que nos reconozca este contrato realidad que está fincado en una subordinación con el Estado. Hay un horario, hay unas órdenes, hay una labor que seguir. Entonces, vean, esto incrementa el trabajo ¿de quién? De los jueces laborales de Bogotá. ¿Por qué? Porque en Bogotá está centrado todo el gobierno. Entonces, todas estas cosas fueron generando un incremento de trabajo en Bogotá, no en las ciudades pequeñas, porque como allá para la compilación de la competencia se dice que la competencia se radica en el lugar del domicilio del demandado y el demandado es el Estado, pues Bogotá. Otra situación grave que se nos presentó. Tenemos un incumplimiento frente a las leyes sociales. Todo este tema de seguridad social no es acogido ni es solucionado por parte de los organismos estatales. Entonces, ¿esto qué nos creó? Un conflicto para solicitar todas las personas en este momento en Colombia para poder acceder a una pensión, desafortunadamente tiene que demandar. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De todo el mundo?
porque todo el mundo depende de una pensión, sea como ex empleado o sea como beneficiario en una pensión de sobreviviente porque ya esposo o esposa fallecieron en el transcurso de la vida y tienen que ir a una sobrevivencia de pensión. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos en Bogotá un cúmulo de trabajo establecido en la siguiente forma. Un 80% de nuestros procesos son de seguridad social. Un 20% es apenas la carga de lo que podrían ser las relaciones laborales en sí. Los sindicatos en este momento muy diezmados, muy disminuidos, tienen una carga y un porcentaje que yo diría que ni siquiera llegan al 1% de nuestro trabajo. Entonces, no vamos a poder conciliar los procesos de seguridad social. Esos necesariamente los vamos a excluir del tema que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque este es un derecho cierto, adquirido, irrenunciable. Ya, desde ahí están por fuera. No me puede venir a decir nadie que va a venir a conciliar, y menos los fondos de pensiones privados que vengan a decir, oye, yo sí concilio, pero concilio en bajarle la pensión, porque los fondos privados llegaron a tener el descaro de pretender pensionar por debajo del salario mínimo. Tuvo la Corte Constitucional que intervenir y decir, no señor, ninguna persona de este país puede ser pensionada por debajo de un salario mínimo, ninguno. Y entonces estos protestaron porque se iban a empobrecer muchísimo con esta situación que se dio. ¿Qué pasó? Nos vamos entonces a los procesos que pueden ser de un conflicto, de una relación real de trabajo. Descuéntenle que ya tenemos un número muy grande de empleados que fueron del Estado, porque fueron empresas como por ejemplo el mismo Seguro Social que manejaba pensiones. Cuando las empresas estas de telecomunicaciones y la empresa estatal de Telecom quebró, también nos llenó de procesos. Unos hospitales que tenían una cantidad de trabajo porque tenían los empleados de toda la vida, estos también se liquidaron, estos procesos fueron a parar allá. Estos asuntos tampoco los podemos conciliar porque tenemos como demandado al Estado. Y con el Estado no podemos hablar con ningún funcionario que disponga del presupuesto del Estado. Ya nos está quedando un número muy reducido de trabajadores que van en una relación directa con el empleador. Es este el proceso que yo pretendo que se rescate para que se concilie. No por la carga, porque como ya les he dicho, aparentemente no nos va a solucionar en gran medida la situación que se está dando. Ya les dije que un 80% es de seguridad social. Estamos hablando de una carga que podría ser el 10%. Pero ¿por qué insisto en que la conciliación debe ser rescatada? Porque este es el proceso que no se paga. Este es el proceso que después que se tramita, que después que va a todas las instancias, desafortunadamente se declara ilíquido el empleador y este litigio tan hermoso que transcurrió por tantas partes, desafortunadamente queda en nada. ¿Qué está ocurriendo con los procesos y ese afán de los litigantes de prestar litigio en todas las situaciones, como vimos con el alcalde de Bogotá, que una vez lo destituyeron de haber sido nombrado en un cargo por elección popular, vino una demanda, una tutela, otra tutela, vino una situación que creó un caos, porque eso realmente fue un enfrentamiento entre la rama judicial, que somos los jueces, la parte política, el Ministerio Público, y tuvieron que intervenir organismos internacionales para poder parar esta situación tan desastrosa que estábamos viviendo, que nos está restando credibilidad. ¿Qué ocurre? Que esto mismo se traduce a todos los otros procesos. Entonces, ¿qué pasa con un proceso en el ámbito de nosotros? Lo primero es que desde el mismo momento en que se inicia la demanda, en el mismo momento en que se contesta la demanda, vienen los recursos. ¿Por qué? Porque la ley de oralidad es muy precisa en decir que esta demanda debe ser presentada con determinado formalismo para que ella pueda salir avante. Entonces, cuando el juez es estricto en estos requisitos formales,
el abogado litigante demandante no acepta y viene el recurso, después de haber revisado el juez esta demanda y de haber considerado que ella no cumple los presupuestos que se están pidiendo para que podamos organizar desde un principio un proceso oral, se va a nuestra segunda instancia y gracias a Dios está abriendo el camino de apoyo de nuestros jueces superiores, porque en un principio era nosotros a decir esta demanda no tiene los requisitos formales para que la podamos tramitar en oralidad y ellos a decir admítanla. Que cuando llegábamos a esta primera audiencia, donde veníamos a la fijación del litigio, al saneamiento, estaba en tal desorden que llevaba a pensar que al organizar el juez la demanda, ya se estaba convirtiendo en apoderado del litigante, demandante. No había ninguna discusión. Si yo cojo la demanda y la organizo como debe ser, yo soy demandante, yo no soy juez. Eso lo veíamos, lo decíamos, pero no había quien nos ayudara a pararlo. En este momento ya vamos avanzando, porque ya han transcurrido 3 años desde que estamos en oralidad. Entonces venía la contestación de la demanda y venía con el mismo tropiezo, que no está bien adecuada la demanda, que le faltan estas situaciones y también venía el recurso. Ya sorteando estas situaciones de la demanda y de la presentación de la contestación de la demanda y fijando la fecha para la audiencia, esta primera audiencia tiene unas etapas y dice que las etapas que se deben evacuar en esta primera audiencia son conciliación, decisión de secciones previas, saneamiento del proceso, fijación del litigio y decreto de pruebas. Cuando llegamos a esta primera audiencia, estamos hablando en contexto de los procesos con una relación laboral de por medio, un empleado con un trabajador. Demandas que se presentaban como las presentaban en la etapa escritural. Nada, porque como el proceso va a durar más de 6 años, buscamos la prueba durante ese tiempo. Hoy en día no puede ser así. La parte demandante tiene que plantear la demanda con sus pruebas y la parte demandada tiene que contestar con sus pruebas. La parte demandante tiene una facultad y es decir, la parte demandada tiene unas pruebas que tiene que traer al proceso so pena de tenerle por no contestada la demanda. Úsela. Pero como no la conocen, no la usan. Y luego vienen a decirle al juez, búsquela usted. Y es todo el tiempo el pedido de que sea el juez el que haga la labor. Y mientras tanto está esa parte demandante que no conoce de derecho, que no sabe de derecho, pero que queda con esa sensación en la audiencia pública donde el abogado le dice al juez, utilice principios constitucionales, utilice el principio de que es más débil el trabajador, busque la prueba. Y está uno tratando de decirles, eso no es así, existe un formalismo que debe llevarse, yo no puedo buscarle la prueba, y menos en el caso mío, que yo no soy juez de pequeñas causas, sino juez de una instancia más arriba, donde los pleitos que se están tratando ahí tienen más de 20 salarios mínimos de pretensión. Entonces ya llegamos a esta parte que ya hemos solucionado un poco las cosas y queremos ir a una conciliación. ¿De qué se trata la conciliación? El juez debe mirar, primero que todo, salvaguardar derechos ciertos e indiscutibles. Eso no tiene discusión, el juez los conoce. ¿Cuáles son esos derechos ciertos e indiscutibles? Si yo estoy frente a un tema de que no solo me está pidiendo que se declare la existencia del contrato y que se condenen las prestaciones sociales que tiene derecho todo trabajador, yo también tengo que mirar qué pruebas existen. Porque es que Colombia tiene demasiadas relaciones informales donde no están documentadas las pruebas. Está diciendo la persona que trabajó con una persona natural que nunca le firmó un contrato, que el contrato es de tipo verbal, que trabajaba de tal hora a tal hora haciendo determinadas actividades, que tenía unas horas extras, que tenía un recargo nocturno por festivo, que tenía uno que no le daban unas dotaciones de salario, de calzado, pero le pregunta a uno y mira uno el expediente y ahí no existe nada. Muchas veces lo único que aportan es una certificación que por allá le dio el patrono que dice que el señor ha trabajado con él durante tanto tiempo y que tiene un salario aproximado del mínimo.
Resulta que lo primero que dice este señor cuando se le demanda es: yo sí le di ese papel, pero yo se lo di fue porque él lo iba a utilizar para un préstamo. Y ahí vamos. No me queda más nada. Yo no puedo pensar, yo digo a veces cuando miro estos procesos, ¿cómo es posible que me dice que trabajó 10 años y ni siquiera tiene un recibo de consignación? No tiene nada. Entonces ahí parto. ¿Ese es un derecho cierto o es un derecho discutible? ¿Puedo conciliarlo o no lo puedo conciliar? Estamos hablando de que le dijo un día no vuelva más al trabajo y fue un despido sin justa causa. Pero ¿qué prueba tengo yo de este despido? Vienen las personas que vienen a declarar si yo en el juicio avanzo y lo único que dicen es: yo soy la vecina, yo todos los días lo veía salir a trabajar, él me decía que trabajaba con el señor Almario Mesa. A ver, ¿en qué horario? ¿Con qué actividad? No, es que yo solo soy vecino de la casa. Y eso lo puedo llevar yo a un ámbito de conciliación porque no tengo pruebas claras, y puedo llegar a ofrecer con mi mediación una conciliación que puede ser más favorable para la parte demandante y para la misma parte demandada. Como decía el panelista que inició esta charla esta mañana, en un gana-gana. Y no estar basada yo en tanto prejuicio de que sí es un derecho cierto, que es indiscutible, porque yo puedo tener el derecho, pero si no lo puedo probar, ¿en qué estoy? Entonces, ¿por qué no presto mi colaboración como lo hago todo el tiempo en mi despacho judicial para que salgamos avante con una conciliación que sí las hago, sí salgo adelante? Esto es a lo que yo los quiero invitar. Si el caso de ustedes es como el mío, de que en este tipo de relaciones laborales lo que menos tengo es la prueba de que él existió realmente. Recuerden que necesito establecer los términos de cuándo se inició y cuándo se terminó, y esto siempre está desdibujado en el proceso, no lo ubico, porque el señor llega y dice que él entró a trabajar por allá, por los años, entonces, y nunca le pagaron nada, y uno se pregunta, ¿una persona podrá trabajar toda su vida sin recibir un salario? ¿Esto es cierto? ¿A quién pretenden confundir? La vida de todos nosotros es igual. Todos tenemos un esposo, unos hijos, una familia, unas deudas, todos es igual. ¿Por qué vamos a fingir de que este sí es más moral y este es menos moral? Eso no existe. Entonces, no nos finquemos tanto en esta irrenunciabilidad de derechos. Existen unas relaciones con determinado tipo de empresas que sí necesariamente ellos tienen documentación. Porque no puede una multinacional haber contratado a una persona en una relación informal de un contrato verbal de trabajo y haberle pagado con dinero en efectivo sin que nadie se diera cuenta y haberlo tenido laborando más de 8 horas diarias sin que nadie se diera cuenta. Estas relaciones son distintas. ¿De qué es de las que yo digo que podemos tratar de conciliar? Esas que son como de tipo personal. Una persona natural aquí, una persona natural en la parte demandante, y existe un convenio que puedo sacar adelante. Cuando yo voy a las conciliaciones con estas empresas ya fundadas, también salen adelante. ¿Por qué? Porque casi siempre tienen un despido injusto. Y estas son empresas formales que tienen todo documentado y que tienen que decir cuál es el motivo y la razón por qué se despide a la persona. Tiene que estar fundado en una causa real que la ley la tiene contemplada. Y resulta que la causa solamente dice que fue que el señor, parece ser que uno de los compañeros dijo que se había hurtado un celular. Entonces ellos pues no quieren tener una persona que se haya podido hurtar un celular y con esa causa lo están votando. O que ese señor hace 3 meses venía llegando tarde al trabajo. 3 meses, la causa tiene que ser inmediata cuando yo lo voy a destituir. Han venido empresas de estas legalmente organizadas diciendo: es que es un trabajador de seguridad, y resulta de que él en las talegas que traía, de la plata que traía los meses de febrero y de enero, siempre había un faltante y lo están votando en julio. ¿Ya? Aquí yo puedo llegar a una conciliación porque yo estoy basada no en el reintegro del trabajador, sino en la indemnización que le tienen que pagar, y la ley la tiene cuantificada.
Yo lo que no puedo aceptar es que si está previsto y está claro de que él le deben pagar X suma de dinero por esa indemnización, por ese despido, de ahí no se pueden bajar. Ellos a veces vienen con unas cuentas particulares y dicen es que él tiene un préstamo y es que el préstamo no lo ha pagado. Bueno, se compensan. Se pueden entrar a compensar porque el trabajador también dice, si es cierto, yo debo tantos millones de pesos a la empresa y entonces la indemnización vale tanto, entonces sumando y restando, ¿quién va a pagar el abogado? Y llegan a acuerdos. Pero no paremos esos acuerdos por estar pensando en cosas que realmente no funcionan. ¿Qué está pasando en situaciones, por ejemplo, con estas empresas formales, que ustedes tienen casos aquí porque también tienen multinacionales, de que ellas están con los empleados, con los fueros sindicales, que son bastante fuertes y piden los reintegros? Esto se nos está complicando un poco porque estos procesos, cuando los llevan a la ejecución, no los logramos parar porque la empresa entra a liquidar conforme dice la sentencia y normalmente la parte viene con unos perjuicios que se están siendo avalados por una figura que se llama perjuicios compensatorios, que pueden ser liquidados, pero que tienen una figura y una connotación que debe ser cuidada, y es la siguiente: un perjuicio compensatorio por el dolor moral que se causó no está siendo objeto del litigio, y eso no está en la sentencia, y el título ejecutivo lo crea la sentencia. Entonces, ¿qué ocurre? Yo digo, quiero paz social. Quiero terminar el proceso. No lo miren que es que nosotros estamos frente a la figura de la conciliación porque esto va a acabarnos el número de procesos que están en el juzgado. No, el número de procesos no se va a acabar con la conciliación, porque es que lo que se concilia es muy poco. Lo que pasa es que los jueces no queremos conciliar es por el tiempo que gastamos en la conciliación y que no tiene una retribución para nosotros ni en el trabajo, ni en la calificación, ni para ser bien vistos frente a ninguna entidad superior a nosotros. Nosotros llegamos y terminamos 4 procesos esta semana con conciliación y terminamos 4 con sentencias. A nosotros nos miden con unos parámetros de calificación por productividad. Triste para nosotros contarlo, la conciliación no vale nada, vale la sentencia. Cuando a mí me van a revisar para calificarme, mis superiores me dice, mande los procesos donde haya dictado sentencia. Entonces yo le dije, dicté 4 sentencias y hice 4 conciliaciones. Me dice, no, las conciliaciones no me sirven, no tienen valor. Entonces, ¿cuánto le perdí yo? Y ese proceso sí lo terminé, ese sí quedó finalizado. Porque es que el otro proceso, el que se dicta sentencia, nunca se finaliza. En el proceso que se dicta sentencia, yo la dicto en primera instancia, apelan, va al tribunal superior, se llama ya, o sea, la Corte Superior de acá de Tacna. Estos jueces que están en 3, ellos hacen una sala de 3 magistrados por cada asunto que tienen a su cargo, toman una decisión que puede ser confirmar la decisión que yo tomé o revocarla. Las partes no están de acuerdo y entonces ahí van a la Suprema. Van a la Suprema y desafortunadamente la Suprema tiene un atraso de más de 7 años. En este momento están revisando los asuntos que llegaron en el año 2006-2007. Tienen más de 4.000 procesos en los anaqueles. Están atiborrados. ¿Para salir cuándo este proceso? No tenemos ni idea. Fuera de esto, supóngase que le fue bien en la Corte y la Suprema dijo que no casa la sentencia por falta de requisitos formales del recurso que es tan técnico. Está el juez de tutela. Entonces recurro al juez de tutela y viene lo que llama a la prensa con mucho bombo choque de trenes, porque la tutela ordenó todo lo contrario de lo que las instancias han dicho. Ahí estamos. Ordénase el reintegro. El proceso no ha terminado, viene la liquidación de ese proceso, viene el ejecutivo. Y cuando llego al ejecutivo, desde que llego directamente en conflicto. Se señalan las costas de este proceso. Enseguida hay impugnación, objetan las costas, viene el recurso, va al superior, regresa del superior, queda en firme las costas, viene entonces el mandamiento de pago sobre las costas. A ver, ¿cómo estamos? Litigio tras litigio, no alcanzamos. En cambio, ¿qué pasa si yo concilio?
termino el proceso, paz social, se dan la mano, se van hasta contentos. Algunas personas han reingresado a trabajar en esas empresas también. La conciliación tiene dos figuras, dos instituciones que son muy buenas. La cosa juzgada y que presta mérito ejecutivo. La cosa juzgada, afortunadamente, está blindada. Sobre tema conciliado no puede haber ninguna clase de litigio. Únicamente por vicios del consentimiento, del error, estos vicios que trae el Código Civil, capacidad, consentimiento, causa, objeto lícito. Pero ¿cómo va a haber frente a un juez un vicio del consentimiento? ¿Cómo voy a decir yo que no vi que le tenían un revólver puesto detrás de la nuca? ¿Cómo voy a decir yo que él no era la persona que estaba con capacidad de transar sus pretensiones? Entonces, está blindada. Y por esto es que tanto la gente quiere la conciliación judicial. Mérito ejecutivo. En mi caso, yo trato de que la conciliación no vaya con plazo. ¿Y cómo lo hago? Diciendo, ¿cuándo puede pagar? Puedo pagar dentro de 3 meses. Entonces, voy a suspender esta audiencia para continuarla. ¿Qué día? Dentro de 3 meses, septiembre 30, correcto. Este día nos volvemos a reunir aquí con la plata en la mano y vamos a hacer el acta de conciliación. Porque yo voy a terminar este proceso, yo no voy a iniciar uno nuevo con esto. Y sobre eso ya no hay más nada. Más nada porque esa obligación quedó pagada. ¿Qué pasa con los mecanismos alternativos de la conciliación? Transacción y conciliación son parecidos, pero la conciliación es ante una persona administrativa o judicial que es quien dirige la conciliación. La transacción es solamente el acuerdo de las partes con sus abogados y haciendo un documento que llevan a darle la legitimación ante una notaría con la autenticación de las firmas. Nadie cree en este documento. Ellos hacen transacciones y después quieren que se les hagan las conciliaciones. El Ministerio del Trabajo en Colombia tiene una oficina de trabajo que está encargada de hacer conciliaciones. Pero si una empresa quiere entrar a conciliar sus trabajadores y necesita una conciliación para que quede finiquitada la relación laboral que existió entre esa empresa y sus trabajadores y se acerca al ministerio para que les hagan unas conciliaciones, el ministerio da cita para dentro de 4 o 5 meses. Entonces, si yo voy a terminar esta relación hoy, este mes que se termina, y me van a dar una fecha para dentro de tantos meses, no les sirve. Entonces vienen hacia los juzgados y los juzgados no podemos recibir conciliaciones en esa situación porque ya les dije que lo que más tenemos es trabajo. ¿Cómo vamos a decir que una persona que viene a decir, oiga, nosotros necesitamos hacer unas conciliaciones, se le van a recibir? Yo recuerdo un juez en Bogotá que para un diciembre se le ocurrió colaborar con una empresa de floricultura que iban a terminar 1.200 trabajadores y se puso a hacer las audiencias y duraba toda la noche. Terminaban a las 3 de la mañana y continuaban al día siguiente. Y todo el mundo preguntaba, ¿y qué es lo que pasa ahí con esas colas de gente? Estaba tratando de evitar una cantidad de pleitos y efectivamente los evitó. Pero esto no está autorizado para nosotros porque es que nosotros tenemos otro trabajo que cumplir. Entonces, las conciliaciones extrajudiciales que se llaman no tienen la acogida por las gentes, por las personas, no la alcanza a tener porque todo el tiempo se ha pensado que la conciliación que se hace ante el Ministerio del Trabajo no es real. Y les voy a contar por qué. Resulta que ante el Ministerio del Trabajo se presentan muchas personas y llegan amarrados una persona con otra. Digo yo que soy el empleador y este es el trabajador. Y llego diciendo que esta persona me trabajó desde el año 1990 y que no ha recibido salarios. Y que no ha recibido prestaciones. Y que yo considero que más o menos le debo 200 millones de pesos y que se los voy a pagar dentro de 3 meses. Y este empleado administrativo no hace la labor que debería hacer y es de tratar de constatar que esto realmente es cierto.
porque esto desde ya a mí me huele a que no es cierto. Y crean el acta de conciliación y queda firmada. Al día siguiente de ese plazo que dejaron en esa conciliación, viene un proceso ejecutivo ante los jueces laborales. Y lo primero que trae es un embargo de los bienes de la casa, de los haberes de este señor demandado. Y cuando uno decreta el embargo, lo primero que encuentra es que tiene una deuda hipotecaria. Y que antes creía el juez laboral que con un juicio laboral se levantaba la deuda hipotecaria. Entonces era una forma de tratar de burlar al sistema bancario. Y esto se creó como una cultura y eran muchísimas las demandas que existían en esas condiciones. Hasta que llegamos y empezamos a decir, oiga, si se queda con la casa, se queda con la garantía real que está sobre ese inmueble. O sea, se queda con la casa hipotecada. Usted no levanta la medida cautelar de estas prestaciones supuestamente laborales, este embargo. Y ahí frenaron esto. Porque echa la norma, echa la trampa. Es que da pena ponerse a hablar aquí y contarles la cantidad de situaciones desagradables de delincuencia que alcanza a verse en todos estos asuntos. Entonces, por eso es que la gente no quiere esas transacciones ante el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo no les alcanza a dar la seguridad porque es que nunca firman una conciliación allá donde diga que entregaron la plata inmediatamente, sino que están sometidas a plazo o a condición. Entonces vienen al juzgado y hubo una vez en una ocasión que en los procesos civiles y de familias se creó la figura de que la conciliación debía ser obligatoria antes de entrar al litigio del proceso. Pero la gente no acepta esa conciliación en esas condiciones, no tiene fe, no cree en eso, cree en el juez. El juez que concilia tiene credibilidad, pero para que el juez salga adelante con una conciliación, tiene que aprender determinados mecanismos que ésta tiene y que le puede funcionar. Una está en una audiencia pública, llega y inicia el proceso y dice etapa de conciliación. Las partes tienen ánimo conciliatorio, casi siempre contestan no, pero contestan usted mira y contestan son los abogados. No. Pues que no le interesa la conciliación, dice seguimos adelante, se declara fracasada la etapa de la conciliación. Yo insisto, quiero que me respondan las partes. ¿No quieren hacer conmigo un ejercicio de conciliación? Se miran y miran al abogado, y el abogado, claro, como yo también los estoy mirando, terminan diciéndole, pues sí, que lo hagan. Entonces les digo, camine, vamos a mi despacho, y los saco de la sala de audiencia, y me los llevo solos a ellos, sin los abogados. Conciliación que yo llevo con los abogados, desafortunadamente ustedes que me están escuchando aquí, dirán que se les está coartando el ejercicio profesional, no sale adelante. La conciliación sale adelante si yo llevo a las partes solas. Llego allá a mi despacho y no llevo el proceso. No lo llevo, voy a una conversación con ellos. Porque si yo llevo el proceso, ya yo voy a saber si la prueba le conviene o no le conviene, nada. No les voy a permitir que me hablen de ningún alcance probatorio ni procesal durante la conciliación. Vamos a hablar de un tema de plata. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que yo trabajé en tal parte, que tantos años, que me votaron, que el despido fue injusto, lo que haya sido. ¿Cuál es la pretensión que usted tiene en dinero? Siempre le pregunto al demandante. El demandante siempre termina diciendo que son muchos millones de pesos. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? El demandado siempre está con 0 pesos. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en 150 millones y 0 pesos. Si usted pierde como demandado el proceso, ¿cuánto pierde? ¿Lo condenan a todo y son los 150 millones? Eso. No, señor, eso no es solo eso. Es eso, más su tiempo, más las costas, más el abogado. O sea, súmele más. Y a la parte demandante le digo, ¿y si usted pierde y sale con cuánto de aquí? Me dice 0 pesos. Le dije, no señor, no son 0 pesos. ¿Por qué? Porque es que si usted pierde tiene que pagar las costas del proceso. Y para el demandante, mínimo es un salario mínimo. Y eso
aquí en esta instancia, porque si ya van a las otras instancias es más plata. Entonces no estamos partiendo ni de lo que usted creía que era el máximo, ni de lo que usted creía que era el mínimo. Entonces vamos a empezar a acercarnos. Cuando ya los tengo que veo que no logro, pues están muy separados, pues el ejercicio no se continúa, uno no se puede desgastar tampoco. Pero cuando ya la persona se baja y el otro sube, entonces ahí ya me doy cuenta de que las cosas pueden estar funcionando. Y esto lo que tiene es la experiencia de cada uno de los jueces, es lo que le va diciendo cómo son las cosas. Y pónganlos en contexto de qué les sirve de pronto mañana ganar un pleito si tampoco va a poder cobrarlo. Porque lo que nos decía el doctor Manuel Carlos ahorita me dejó impresionada. Él hablaba del embargo online. En Colombia, todo lo contrario. Hago un break y les cuento algo de Colombia para que sepan cómo nos está yendo de mal para poder embargar a alguien. Si son las cuentas del Estado, están blindadas. Y funcionario que embargue una cuenta del Estado tiene proceso disciplinario y penal. ¿Ya? Y mis procesos son en mayoría del Estado. Y las cuentas de los particulares tienen reserva por parte del funcionario del banco, y para poder embargarlas yo le tengo que decir casi que al banco número. Antes no me han pedido que les diga quién consignó, cuándo consignaron, cuándo nació. Tengo que darle claramente el NID de la persona o la cédula, más decirle, le pido el embargo de la cuenta 223344 tal de la sucursal tal. ¿Cómo voy a cobrar yo la plata? Nunca la gente tiene plata y lo que menos la tiene es vista para las demás. No se puede. Entonces, allá estamos con unos anaqueles repletos de procesos ejecutivos que no vamos a poder cobrar nunca. Y pudimos tener la oportunidad con una conciliación. Y pude tener la oportunidad de que esta gente 10 años atrás se hubiese hecho a 10 millones de pesos, que en ese momento eran plata, a que tenga en este momento una condena de 20, 25 millones de pesos cuando no logro embargar un solo bien. Eso también se los digo. Y no es que se los diga para que concilien, no es que los esté amarrando, es que quiero que nos entiendan, que nosotros los jueces no somos seres superiores y que también nos vemos frente a unas dificultades de tipo normativo que no nos deja hacer nada. Y es por eso que salgo adelante con la conciliación. Yo no me quiero meter con tanto conocimiento ni retórico, ni ilustrativo, ni dogmático para llegar a decir es que no, es que yo estoy velando. Yo no estoy velando por los intereses de un demandante si estoy diciendo es que no se puede conciliar porque es que esta situación es un derecho cierto y renunciable. Hasta que ese derecho no esté probado, hasta que ese derecho no esté adquirido, no estoy hablando de derechos ciertos e indiscutibles. Y cuando yo tengo esos derechos, lógico que yo no voy a una conciliación, porque ¿qué clase de conciliación voy a ir a hacer yo donde puedo estar poniendo mi pellejo por una denuncia, por un prevaricato? Porque ¿cómo así que yo voy a conciliar una pensión de una persona de que trabajó toda su vida y voy a conciliarla diciendo que le van a dar 5 millones de pesos y para de contar? A mí me denuncian. Entonces yo sí puedo conciliar. Y nosotros todo el tiempo estamos frente a esta situación del denuncio. A mí lo que me convoca a decirles es que cuando vayan a mirar esta reforma del país de ustedes, la traten de mirar en el sentido de que haya un juez conciliador mediador y pare. Él no falle, que falle otro. Porque es que aquí nos asaltan después frente a la figura de la recusación. Esta recusación ya yo la viví, con una grabación informal que ahora se ha dicho que vale. Antes decían que si la persona era grabada a escondidas, con una grabadora que nunca le dijeron que lo estaban filmando, grabando, lo que fuera, esta era una prueba ilícita. Y cuando a mí me denunciaron penal y me recusaron ante el superior mío para que yo no siguiera viendo este proceso, yo decía, pero ¿cómo así? Si yo nunca me di cuenta que me estaban grabando. Pues me estaban grabando y eso lo utilizaron. Y para sorpresa mía, el proceso penal se inició y siguió adelante. Cuando la fiscalía dijo que no había delito, entonces metieron una figura constitucional que cada año la viven removiendo. Y ahí me tienen. Entonces,
Sin embargo, no me he quitado de ser amiga de la conciliación. Y lo que hago ahora es que les digo, ¿ustedes quieren grabar esto? Me dicen y yo sé que estamos grabando. ¿Por qué? Porque entonces ya no voy a estar como tan informal. Ya voy a estar como un poquito más cuidada de lo que esté pasando, ¿cierto? Porque cuando me grabaron utilizando como un desparpajo que tengo yo natural, porque yo soy de la costa caribe de Colombia, y entonces transcribían y decían que yo era eso no es así, era que estaba tratando de hacer un ambiente lo más cómodo que pudiéramos para poder conversar, ¿ve? Pero estas cosas sucedieron y estas cosas desalientan. Una cosa que yo digo, no me pueden parar por una situación que me pase. Yo seguiré con mis ideas de que la conciliación tiene que salir adelante como sea. Entonces, una forma para que los jueces vayan desde un principio sabiendo qué es lo que quieren, es que se creen unos jueces mediadores, unos jueces conciliadores, y que se busquen los perfiles de las personas que tienen el ánimo para ejercer esta función, que no es de todos. Todas las mujeres no sabemos cocinar, como todas las mujeres no sabemos bailar, como todas las personas no saben conquistar. Entonces, aprovechen las habilidades. Y estos jueces mediadores tienen que tenerlas y se podrían verificar con unas mediciones de cuántas conciliaciones sacan adelante, y el que le vaya bien continúe en el cargo y el que no, que vaya saliendo, que lo vayan cambiando para que vaya entonces a ser un juez de juicio. Este proceso donde hoy que la conciliación no sale adelante y que podemos tomar las pruebas es bastante beneficioso. He visto en Bogotá costumbre de algunos compañeros que van a hacer estos procesos de relación, de existencia de relación de trabajo, y citan a una sola audiencia. Les cuento. Inician con la conciliación y están una cantidad de personas en un número grande fuera del juzgado. ¿Por qué? Porque el proceso van a hacerlo en una sola audiencia. Cuando fracase la conciliación, va a haber el saneamiento, van a haber la decisión de sesiones previas, va a haber la fijación del litigio, va a haber el decreto de pruebas y van a tomar testimonios, porque así va el orden de las normas de nosotros de oralidad. Entonces empieza la conciliación, 9 de la mañana, son las 11, todavía está el juez enterrado con las partes, está en la sala de audiencia, a todas las personas las sacaron fuera. Las personas caminan, van, vienen, hay personas mayores de edad que están pidiéndole a uno por favor que si le prestan una silla para sentarse, porque las personas son muy ancianas. Son como las 12 del día cuando mandan entrar el resto de las personas, porque ya a esa hora fracasó la conciliación, no lograron cansarlos en 4 horas. Y viene al seguir el proceso. Cuando son como las 2 de la tarde, hacen un receso porque van a tomar de una vez las pruebas. A esa hora es que van a tomar las pruebas después de haber tenido esa gente parada y parada y parada ahí porque no sabes si van a seguir o no van a seguir. Una vez empiezan a evacuar las pruebas, son las 5 o las 6 de la tarde, el juez todavía no ha escuchado alegatos, el juez todavía no ha fallado, algunos se quedan hasta las 9 de la noche y terminan diciendo mañana continuamos. Este proceso como está creado así, en una sola audiencia, es muy difícil manejarlo. Como estamos en una etapa casi que experimental, porque cuando uno está empezando a hacer las cosas, está como en una etapa de haga y pruebe, mire a ver qué resulta, yo he resuelto que sea el proceso que sea, alta o baja complejidad, muchas o pocas pruebas, yo me voy a 2 audiencias. Tanto para los abogados como para mí es más dignificante y humanitario. Entonces todo el tiempo lo estoy haciendo así, y el día que voy a esos procesos que son con cantidades de pruebas, cito desde muy temprano, porque yo no puedo parar una vez inicio las pruebas, ni para el otro día ni para un día después. El doctor Ciudad hablaba de que el testigo es de la parte. Ayer cuando dijo eso me sorprendió muchísimo, y que no es del proceso, que debería ser interrogado por la parte. Nosotros allá utilizamos es el interrogatorio, lo hace la parte. Ahí no se mete el juez para nada, escasamente para una aclaración o para una complementación, pero el testigo es del proceso.
y el testigo sí es interrogado por el juez. En el momento en que nosotros dejáramos que el testigo fuera interrogado por la parte, no saldríamos nunca de esa prueba que estamos recepcionando a nivel oral. Cuando el testigo es interrogado por el juez, aboca todo el conocimiento de lo que él puede declarar frente al proceso, y cuando la parte va a interrogar, ya casi que está evacuado totalmente el tema que se está probando. Esta parte sí no la alcanzo yo a compartir con él frente a la experiencia que tengo por ese sentido. Y yo a veces me pregunto que si será que es que nosotros los jueces estamos muy contagiados con el litigio, y nosotros lo que más que todo hacemos es verificar de qué trata la pretensión del proceso y cuál es la prueba. Toda norma tiene un supuesto fáctico, y es este supuesto fáctico el que toca probar en un proceso. Y no podemos dejar que de ahí se salga. Y normalmente cuando esta prueba la practica el apoderado trata de meter en esa prueba situaciones que no ha planteado al proceso, y nos abre el campo a esta situación que el doctor Manuel hablaba de que en Colombia el ultra y extra petita es cuando los hechos han sido discutidos en el proceso, no han sido pedidos en la pretensión, pero sí discutidos en el proceso, y por tanto puede el juez entrar a aumentar la condena, la sentencia frente a esos derechos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nos está pasando? Porque siempre llega el apoderado de la parte a tratar de interrogar sobre hechos que no pidió. Decirle, eso no está en la pretensión de la demanda. Eso lo estamos haciendo con mucha frecuencia. Eso no es pretensión de la demanda, eso no está en los hechos objeto del proceso, para evitar que se vayan a entrar a controvertir cosas que no fueron pedidas oportunamente y que de pronto puedan afectar el debido proceso, porque la parte demandada lo primero que puede entrar a decir es, eso yo no lo conocía, y como están metiendo hechos nuevos, yo no he entrado a la discusión de estos hechos nuevos. Vuelvo otra vez y retomo la conciliación. ¿Qué estamos tratando de seguir insistiendo en por qué es que también queremos la conciliación? Nosotros, yo personalmente le veo ventajas que no las quiero medir en tiempo ni en horario. Sacrifico el tiempo que me gaste de una conciliación por un proceso terminado. Esto es lo más importante. Sacrifican las 3, las 2, las 4 horas que se gasta en una conciliación por un proceso definitivamente terminado. ¿Qué ocurre frente a toda la actividad laboral que tenemos? Que este proceso se manda inmediatamente al archivo. Aquí ya no podrá existir nada. Supóngase usted que le viene de pronto un abogado muy habilidoso con una demanda sobre algo que quedó aquí, que no quedó claro. ¿Qué le vamos a revisar a esa conciliación para que pueda ella anularse? Solamente los vicios. No tiene más nada que le pueda uno mirar. Si ella llegara a tener consignado que se involucró en esa conciliación un derecho cierto, pues ese sí es un problema del juez y tendrá que entrar a anular el acta de conciliación. Pero si esto se hizo sobre derechos que estaban eran solamente en expectativa, no hay ningún problema. No se confundan nunca creyendo que porque se está hablando de una indemnización por despido injusto, yo no puedo conciliar. Yo sí puedo conciliar si yo reviso cómo fue el despido injusto, si yo reviso cuál es la prueba que existe de este despido, si yo reviso con calma. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que nos da miedo también? Que el juez tiene que tener un conocimiento del proceso, y el juez de Bogotá, el juez compañero de trabajo mío, no está teniendo el tiempo por el cúmulo de trabajo que tiene. Le resultó más fácil decir, no se concilia. Yo insisto, tanto insisto en la conciliación que yo doy fórmulas. Y cuando llego a sentar en el acta de la oralidad, del video, cómo queda la conciliación, digo,
No declaro fracasada la etapa de conciliación, porque pese a que la norma habla de que se declarará fracasada la etapa de conciliación si no se concilia, esto no es cierto. Un proceso puede ser conciliado hasta cuando esté en la Corte Suprema en estado de casación. Entonces, dejamos abierta la posibilidad de que lleguen a un acuerdo en cualquier etapa del proceso. Este despacho, la suscrita, les dice desde ya que hasta es dictada la sentencia, ella se puede constituir en audiencia de conciliación y entrar a hacer un acta de conciliación para solucionar este problema. Si está en el tribunal y ustedes consideran que quieren conciliar para llevar el acta al tribunal, me piden la conciliación, que yo la hago. Si está en la corte y quieren desistir del recurso de casación con una conciliación, también la hago. Por este motivo, no digo que declaro fracasada la audiencia de conciliación. La propuesta del despacho y que considera que puede ser razonable para las partes para finiquitar este proceso es la suma de tanto. Se las dejo en su conocimiento. Si en algún momento ustedes consideran que es mejor no seguir con el proceso y conciliar por la suma que yo estoy diciendo, estoy abierta a la conciliación. Les cuento que me ha resultado muchas veces esta situación. No hemos llegado a una sentencia, hemos salido adelante con esto. Yo no los quiero cansar por la hora que tenemos del mediodía. Yo no sé si ustedes quieran saber en Colombia qué otra situación pasa, porque estoy enamorada de la oralidad, me gusta enormemente el trabajo que estoy haciendo. Lo único que le veo grave es lo siguiente. En un principio creíamos que los procesos en Bogotá los íbamos a acabar en un término menor de 4 meses. En este momento estoy haciendo la primera audiencia donde decreto las pruebas y estoy señalando 8 meses para la segunda audiencia. Esto me perjudica enormemente a mí porque ya me pierdo hasta del mismo proceso que inicié. Cuando llego a la audiencia, me dice el compañero con el que estoy asistiendo a ella, me dice, doctora, este es el proceso de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, y yo nada, no alcanzo a aterrizar. Es que se trata de esto, usted en la vez pasada dijo tal cosa. Ya cuando ya empiezo en el litigio vuelvo otra vez a ponerme en contexto. Todo el tiempo tengo que vivir como haciendo una remembranza de todo lo que pasó atrás, porque lo lógico sería que esta audiencia se pudiera realizar lo más pronto que pudiéramos. No les digo que una sola audiencia porque créanme que físicamente es imposible, pero que estas 2 audiencias se realizaran con un intervalo inferior a 2 meses para tener presente todo, porque les hago un comentario que también me pasó, no sé a cuántos de ustedes les haya pasado y tiene que ver con estos sistemas de computación y con el sistema digital para donde vamos. Hubo un momento de una audiencia donde se dictó hasta la sentencia, se escucharon 6 testimonios y 2 interrogatorios, se escucharon los alegatos de las partes y cuando fuimos a grabar el CD no grabó. Nada, 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 los extraterrestres los llamamos, nadie tenía razón de dónde estaba en el espacio cibernético esta audiencia. Y ahí nos tocó, como con nuestra máquina de escribir antes, reconstruirla completamente. ¿Y de qué nos teníamos que valer? Del recuerdo, memoria que tenga el juez y del recuerdo, memoria que tengan los abogados y volver a tomar los testimonios y tratar de conducirlos, el juez con la facultad que tiene de ordenación, a que respondieran lo que ya habían dicho, porque recuerden que había dictado el fallo y ya había dicho sí o no relación laboral. Así que esto fue una pesadilla completamente. Mi despacho se está preparando para el proceso virtual. Lo único que me gusta del proceso virtual es que creo que estando en la cama me voy a poder poner la toga y voy a poder resolver desde allá. Eso es lo que me dijeron. Entonces, por eso estoy muy entusiasmada. No voy a venir al juzgado, me pongo la toga, estoy en mi alcoba, pongo una imagen así de la justicia detrás de mi cama y me conecto con los abogados. Esa parte me pareció interesantísima. El resto, no mucho. Me tiene muy preocupada, empezando porque tenemos que estar escaneando toda la cantidad de documentos que tenemos. Estamos tratando de invitar a los abogados a que cuando presenten las demandas, y yo lo hago muy tercamente y a veces
utilizando mi poder de juez y de ordenación, de que cuando me traen toda esta cantidad de documentos que yo considero que no se necesitan para el proceso, se los devuelvo. Se los pueden llevar. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Resulta, por ejemplo, un documento de la empresa de teléfono de Bogotá que el poder que le otorgan al apoderado judicial es un documento de 52 hojas. Y cada vez que cambian este apoderado, el muchacho me viene con el mismo documento, el nuevo. Doctor, lléveselo. Aquí ya tengo uno. Un poder de estos general, donde el presidente de la empresa de teléfonos tiene la facultad para delegar, para nombrar apoderado, y lléveselo. No, pero es que yo lo tengo que dejar con el poder. Ya el juzgado tiene esa información, ya la tiene en el expediente. Porque es que no puedo permitir que se me llene tanto de toda esa cantidad de documentos. Cuando empezábamos, ayer hablaba yo con la doctora Marta, cuando empezamos con la oralidad, empezamos a hablar, creo que ella les va a hablar esta tarde ya más a fondo de esto, del recurso plano en las audiencias de oralidad. ¿De qué trataba este recurso plano? Era que cualquier recurso que se presentara en la audiencia de oralidad se resolvía, el juez de instancia, de primera instancia, tomaba una decisión, concedía el recurso, pero no paraba la audiencia, para que fuera estudiado al final cuando todo el expediente llegara al tribunal en la apelación de la sentencia. Nos pareció maravilloso, porque el afán del litigante es pare el proceso, detenga el proceso, aguante el proceso, no sigamos adelante, no sé qué busca, si más plata porque lo contrataron por horas o cómo es, pero ahí vamos. Entonces nos pareció muy bueno que el proceso, el recurso en ese sistema plano no nos parara el proceso. Y llegó el momento en que empezamos ya en vivo y en directo con nuestras audiencias de oralidad y ya concedimos el primer recurso y ya dijimos que no parábamos el proceso y ya lo resolvimos y seguimos avanzando y escuchamos las pruebas y oímos los alegatos y fallamos y dijimos, se va para el tribunal donde hay un recurso en la audiencia tal que fue concedido y la sentencia fue apelada, ¿no? Y resulta que unas salas del tribunal llegan y dicen, no señor, porque si yo este recurso lo concedo, o sea, revoco lo que decidió el juez, el proceso lo tenemos que devolver y por tanto anular y volverlo a hacer. Y ya me ha pasado en varias situaciones. Entonces, en una situación así visible para ustedes es la de los testigos. Los testigos no vinieron y no se justificaron. Los interrogados sí. Yo, como no tenía una justificación de testigos, cerré debate probatorio, no dijeron nada, llegué, oí alegatos y fallé y se fue. Cuando el magistrado allá oyó, dijo, primero que todo, el recurso estaba en devolutivo y va en copias. ¿Dónde están las copias? No hay copias. Y el juez no debió haber fallado porque debió haber esperado tomar estos testimonios o que se resolviera el recurso. Anulo, tome los testimonios y vuelva a mandarlo, habiendo yo fallado. Entonces, tome los testimonios, vuelva a sacar la sentencia, para mi concepto no varió en nada, era igual a la anterior, y mándelo. ¿Qué pienso yo aquí? Ahora, recurso, por lo que sea, durante la etapa esta antes de dictar sentencia, un recurso porque hubo una reforma de demanda, un recurso porque yo no acepté el llamamiento de garantía, un recurso porque las pruebas, a veces no decreto todas las pruebas, o sea, digo que con relación a estas cartas, a estos oficios que se le mandan a las empresas para que traigan los documentos, esta prueba no se ordena, recurso sobre esto y simplemente digo, no señalo fecha hasta tanto no resuelva el superior este recurso para evitar continuar y que anulen el proceso. Entonces, aguanto hasta que no regresa del tribunal, no es que mando a seguir el proceso señalando fecha. Porque es una situación bastante desagradable para uno, juez de primera instancia, que lo que uno está haciendo, con toda la confianza de que está bien hecho, está siendo como que saboteado por el superior. No le está prestando el apoyo debido. Si ya lo hemos dicho en 1000 partes que no van los oficios, que si las personas no tienen una excusa para tomar la prueba, debe continuarse el proceso. No son todas las salas,
Pero es que en Bogotá pasa una cosa muy difícil. Ellos son como 25 magistrados con salas de A3, 24 con salas de A3, algo así. Entonces todas las salas no son uniformes en sus criterios. Hay unas que dicen una cosa, hay otras que dicen otra. Entonces uno nunca sabe qué se va a decir. Habían dicho con relación a los llamamientos en garantía, algunas salas, que no se debe llamar a la compañía esta aseguradora a que venga a formar parte de este proceso que se está haciendo por una persona que votaron de esta empresa. Y otras salas dicen que no. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Llamamiento que pidan, llamamiento que se concede. Porque no, nos toca es pecar por más y no por menos. Pero todas estas cosas siguen entorpeciendo esta labor que se creía que la oralidad iba a ser celeridad y que no está siendo celeridad. Para nosotros, los jueces de ciudades grandes, no hablo de las pequeñas, porque es que las pequeñas tienen ventajas que no tienen las grandes. Hablo de las grandes, de situaciones como estas que se me han ido presentando también en Bogotá. Por ejemplo, dicen que la justicia laboral es gratuita y que todos los actos en laboral deben ser gratuitos, que la notificación debe ser gratuita, pero la notificación en Bogotá no se puede hacer caminando, porque todos los organismos quedan supremamente distantes de donde es el lugar de sede del juzgado. Tan distante que les estoy hablando que si se van en bus se demoran más de 1 hora y media. Entonces, cada vez que yo vaya a mandar a notificar, yo no le puedo decir al empleado del juzgado que notifica que me haga todas las notificaciones de las demandas que se pusieron de una forma gratuita. Gratuitas están la tutela, gratuita está el incidente de desacato, gratuitas estaban las de pequeñas causas, pero ya no los tenemos. Entonces, él tiene que hacer una cantidad de labores y a él le dan una cosa así como de qué, como en dólares, ¿qué sería esto? Son 60,000 pesos lo que le dan y el dólar lo tenemos a 2,000. Esa plata que a él le dan para todas las labores que él tiene que hacer durante todo el ejercicio del mes, no le alcanza ni para 10 días. Y si yo fuera de esto le voy a decir que me vaya a notificar a cada una de los demandados, no puedo. Entonces esto en ciudades pequeñas, que fueron quienes pusieron la queja de que en Bogotá sí cobrábamos, sí se puede. Ustedes aquí en Tacna pueden ir de a pie de un lugar a otro. Es más, desde donde está la Corte Superior aquí, es distante, pero se podrían ir de a pie. Pero en Bogotá no. Yo no puedo mandar una persona a las 100 y pico estando yo en la 12. No puedo. Estas situaciones nos están pasando y todo esto lo que está haciendo es que los litigantes estén todo el tiempo presentando denuncios y quejas contra nosotros. ¿Saben cuántos denuncios tiene un juez laboral, como en el caso mío, disciplinario, en este momento vigente? Tengo 20. Porque es como una revisión de lo revisado. A veces salen con unas quejas que uno las lee y dice, no, pues yo debería estar condenada, como me pasó el otro día con un caso de una pensión que otorgaron en el año 2001 y pide el abogado una vigilancia contra mí porque dice, ¿cómo le parece que esa señora desde el 2001 se murió el esposo y esta es la hora en que la juez tiene la plata y se niega a entregármela? Si usted ve eso, dice, no, métanla al calabozo, ¿cierto? Y no conforme con eso presentó una queja a él y una queja a la señora, 2 quejas y se repartieron independiente y 2 magistrados me investigaban. Voy yo a mirar todo el proceso donde he estado de verdad acuciosa, me he metido en lo que no debo meterme y entiendo lo siguiente, la señora reside en Estados Unidos y nunca ha vuelto a Colombia desde mucho antes de morirse el esposo, pues estaban casi que separados para esa época. Entonces le pide el organismo que pensiona, en este caso Colpensiones, antes era Instituto de Seguros Sociales, le dice, tiene que abrir una cuenta para consignarle ahí las mesadas. Tiene que abrir una cuenta. ¿Cómo abrir una cuenta si ya no viene? Si no puede venir o no quiere venir a Colombia. El abogado dice, no señora juez, usted pídale que le pongan las pensiones a usted y usted entréguemelas a mí. Cosas como esa. Pero esos son todos los días lo que nos toca vivir. Entonces, ¿cómo no voy a querer la conciliación si me van a quitar 5 de los 50 procesos? Sí la quiero. Y lo que le pido a los jueces es que, por favor, abran los ojos frente a ella positivamente. Creemos paz social.
volvamos a darle la credibilidad a los acuerdos. Es que los acuerdos se desdibujaron desde el momento en que todo el mundo dijo que la palabra no valía nada. La palabra hay que rescatarla nuevamente, pero una forma funcional es pidiendo lo que yo les digo: hagan efectivo el acuerdo de pago. Hagan efectivo el acuerdo de pago, porque a ustedes no les sirve un acuerdo pactado con plazo y con condición. Eso no les sirve para nada, porque eso es otro pleito. Y para el mismo juzgado, porque la competencia no la pierden. Entonces, asegúrense de que pagaron. Yo no quiero cansarlos. Esta es mi experiencia vivida. Muchas gracias por haberme escuchado. Bien. Agradecemos entonces la participación de la doctora Alex María Cabas Duica, juez novena laboral del Circuito de Bogotá, Colombia. Y de la misma manera como en las anteriores exposiciones, invitamos a los participantes a poder participar activamente con sus preguntas. Por favor, levante la mano para poder acercarle el micro respectivo. Invitamos, por favor, al auditorio a mantenerse en su sitio hasta que podamos dar formalmente concluido esta jornada. Buenos días, doctora. El que habla es el presidente de la Corte Superior de Justicia, Apurímac. En nuestra legislación, la Ley Procesal de Trabajo, en el artículo 30, la legislación peruana, dice que para un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso, debe superar el test de disponibilidad de derechos. Nos obliga a los jueces peruanos eso. Escuchándole también a usted un poco la problemática de la acreditación de relación laboral, quería consultarle cómo es en Bogotá la inspección de trabajo. Porque una de las instituciones, en el caso peruano, cuando va un trabajador al Ministerio de Trabajo, juega un papel importante aquí en el Perú el inspector de trabajo. Por ejemplo, a veces dicen, no está acreditada su relación laboral o el tiempo de servicios. El caso mío, por ejemplo, yo fui inspector de trabajo, íbamos a las empresas y se acreditaba, o no se acreditaba la versión que mencionaba. Y otro tema también que en el caso peruano es la presunción de laboralidad. El artículo 23.2, por ejemplo, en el caso peruano dice, acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral en plazo, que el contrato es a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Gracias por la respuesta. Bueno, le contesto primero la de la presunción. Dice acreditada. Cuando yo hablo de acreditada, estoy hablando de que tiene que existir una prueba que nos dé la certeza o la intención de que eso existió. O sea, mire, ahí mismo la norma ya está hablando de la prueba de la acreditación de la existencia, que es lo que yo les comentaba, que en la mayoría de los casos de Colombia no la tenemos. La acreditación de la existencia de la relación, y una vez usted tiene esa acreditación, o sea, esa prueba de que esa relación existió, ya usted se va a la presunción de la relación de trabajo y a establecer cómo fue. Exacto. Y hablando del Ministerio de Trabajo y de la Oficina del Trabajo, si usted como abogado que fue de abogado conciliador o mediador que fue en esa oficina, me dice, nosotros íbamos hasta la empresa. No, en Bogotá no lo tenemos así. Es una oficina que realmente está prestando un servicio inocuo, no está sirviendo para nada. Las personas hacen una petición de conciliación y ellos señalan una fecha. Ese día se presenta Si yo no sé, si yo no tengo la oportunidad de llamar al empleador, le digo al ministerio que me dé como una boleta de citación para mandársela por correo al demandado, al que voy a demandar, a la persona natural o jurídica que voy a demandar. Normalmente estas citaciones, como siempre, vienen pedidas por el trabajador. Él se lleva esta boleta y la manda por correo que no atiende el empleador y no viene. Vuelve y pide otra, vuelve y la manda y no viene. Y no hay una forma coercitiva de obligar a convidarlo a venir. Y tampoco se interesa el inspector del trabajo en que esto se haga efectivo. Entonces el día de la audiencia pues no vino, simplemente dejan una constancia de no asistencia. Bueno, supóngase que sí vino. Entonces, porque era una señora de servicio doméstico, se dice a las personas que nos colaboran en la casa, entonces está citando a su patrona y viene, la patrona viene. Entonces el inspector no hace como una investigación de cómo fue que trabajó, de dónde trabajó, o por lo menos eso no nos queda en el acta, ¿sí?
sino que simplemente le dice, esta señora dice que trabajó con usted de tal fecha a tal otra y que usted no le pagó esto, entonces la otra dice que eso no es cierto porque ella solamente trabajaba un día cuando le parecía, cuando quería, y que esa labor la hacía casi que porque era loable, mejor dicho, ella se dignificaba viniéndole a barrer la casa, y no hay una investigación a fondo. Entonces esa acta no nos sirve para nada. El ministerio en ese aspecto no nos colabora a nosotros como jueces laborales. Es por eso que le tenemos como tanta desconfianza cada vez que nos llega en ejecución un acta conciliada en el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene una labor investigativa, no tiene una cosa seria, creíble. Y la gente no cree en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene una conciliación del Ministerio de Trabajo y usted tiene una conciliación hecha por un juez, usted dice, esta no sirve, esta sí. Es eso, no hay una credibilidad. Pero las normas de ustedes tienen más cerrado, ahora entiendo por qué el doctor, el primer panelista, comentaba de los derechos estos que él hablaba de las propuestas, y que él hablaba de que no podían, porque es que ustedes alcanzan a tener ya más clara la presunción. Nosotros no, nosotros tenemos bastante una justicia negada a nivel del trabajador. Justicia TV les da la bienvenida a este segundo día del primer Congreso Internacional sobre Derecho Laboral, y en esta oportunidad nos acompañan justamente expositores de afuera del país, en este caso del vecino país de Colombia. Está con nosotros la doctora Alix María Cabas. Ella es juez novena laboral del circuito de Bogotá y nos viene a hablar sobre un tema bastante importante que es la conciliación, doctora, porque hoy en día lo que se busca, creo, no solamente en el Perú, seguramente en el resto de cortes, es reducir la carga procesal, y la única manera de llegar a que sean menos proceso es que la gente se pelee menos y evite llegar menos a instancias judiciales. Es correcto, eso es lo que estamos tratando de promocionar, de fortalecer, de incrementar. Estamos tratando de traer una propuesta que todavía en Colombia no está tampoco desarrollada, y es la conciliación, que haya la armonía, que existan los acuerdos, que la palabra vuelva a tener un peso y que se vuelva a creer para poder conseguir paz. Realmente nosotros en Colombia estamos ahorita enfrentando un proceso de conciliación, digamos, entre los grupos subversivos y el Estado. Entonces necesitamos paz en todos los sentidos. Es importantísima en la relación laboral. ¿Por qué en la relación laboral se necesita, se requiere? Porque evitaríamos el litigio, y litigios que le pesan muchos a todas las partes, litigios que duran 15 años, litigios que duran 10 años, para que el trabajador tenga que muchas veces morirse sin ver su derecho realizado. Es mejor manejarlo con una conciliación, con un acuerdo de voluntades, y es por eso que traemos esta propuesta también acá, como la estamos haciendo allá, para poder solucionar los conflictos. Doctora, ¿ahí existen estadísticas sobre la conciliación o alguna información que sea relevante? No sé si en términos de comparación entre Perú y Colombia o en general sobre América Latina. No hay todavía índice de comparación que podamos decir el número es este. Lo único que estamos trayendo en este momento y mostrándoles es que con la conciliación el proceso definitivamente se termina, mientras que con el litigio el proceso nunca termina, sigue en instancias judiciales, en tutelas, en ejecutivos, en procesos de liquidación, en todas esas cosas, y no termina el conflicto, mientras que la conciliación sí. La conciliación, como es un acuerdo de las partes, ahí termina. Es esto lo que estamos viendo como ventaja. No son índices, todavía no tenemos índice, porque está una cosa que nos obstaculiza, y son los derechos ciertos e indiscutibles. Estos no son conciliables. Entonces quedaría por fuera de la conciliación un número muy grande de procesos. ¿Cómo se promueve la conciliación? ¿Cómo se hace para que la gente entre en conciencia de que es mejor sentarse a conversar y llegar a un acuerdo que irse a pelear a un tribunal? Diciéndoles su derecho es efectivo inmediatamente. Esa es la clave. Su derecho puede en este momento usted verlo materializado con una suma de dinero y no con un pleito que lo puede llevar a muchos años de proceso, pero que no tiene un resultado positivo. Eso me gustaría que aclare. ¿Qué valor tiene la conciliación? Porque de repente uno piensa que como yo me pongo de acuerdo con usted sobre un determinado tema y si luego usted no quiere cumplir con el acuerdo, pues no pasa nada. La conciliación tiene una cosa que es muy efectiva, y son dos postulados que tiene, dos principios o instituciones: cosa juzgada y mérito ejecutivo. Cosa juzgada es que sobre ese tema que conciliamos no puede haber pleito por nada más.
No puede bajo ninguna instancia volver a haber un pleito. Y el mérito ejecutivo, que es el que tratamos de quitarle un poco el valor que tiene, es que ese título, esa obligación queda generada para que se pueda cobrar en un proceso ejecutivo o liquidatorio que se llaman también en algunas partes. Entonces, ¿de qué trata? De que no quede con un plazo, sino que se cumpla el pago inmediatamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué queda aquí? La cosa juzgada, no hay más nada que hacer. Entonces, ahí la persona siente su derecho resarcido y no tiene que ir a pleitear más. ¿Qué pasa cuando no se cumple con el acuerdo establecido en la conciliación? Hay que ir a un nuevo proceso, que es lo que tratamos de evitar, que no queremos que exista, porque ¿de qué es lo que vamos a tratar de promocionar? Que la conciliación sea terminación total de proceso. Entonces tiene que ser con pago inmediato, no con pago a plazo. Es eso. Doctora, su exhortación también, así como lo hace seguramente en Colombia con los litigantes aquí en el Perú, para que pues apuesten más por la conciliación que por el pleito. Queremos eso, porque es que la traba se nos está presentando en el litigante, no en la parte. Es el litigante porque él es el que sí quiere el litigio, porque ese es su trabajo. Eso es. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido entonces la doctora Alix María Cavas, representante del vecino país de Colombia, exhortando a los litigantes a que apuesten más por la conciliación y no por los juicios, para poder así disminuir la carga procesal que a todos perjudica. Regresamos en cualquier momento con otra entrevista.